Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Un gusto tenerles y poder en esta sala virtual y poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas Bienvenidos al noches, desarrollo licenciado. de la clase correspondiente a ciencias sociales. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pedrito, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está Rafael? ¿Cómo están compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Lice, buenas noches. ¿Cómo está compañero? Buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Maite, un gusto saludarle, bienvenida. Licenciado, buenas noches. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Lice, buenas noches. ¿Cómo está compañera Marita? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Janet, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy una vez más una cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder estar en contacto con ustedes en el desarrollo académico de esta nueva semana y en lo que concierne a la clase de de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Y de forma inmediata vamos a proceder a desarrollar, vamos en pantalla, ustedes van a poder observar el documento correspondiente a su tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 6, con el tema central, la crisis colonial y la ilustración, el tema número 2, en este caso, que corresponden al cambio de dinastía, las reformas borbónicas en América y Francia ocupa España. Son los temas correspondientes al tema número 2 que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 6, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Contesta las siguientes preguntas. Primero, ¿qué razones provocaron la crisis? Vamos a ver, y eso ya nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. ¿Conoces qué crisis vivió España para llegar a la independencia de sus colonias? Igual vamos a ver. La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que conlleva una crisis? La segunda dice, realiza un mapa mental donde expliques el proceso de la crisis colonial y también de la ilustración. Aquí tienen un ejemplo de un organizador gráfico correspondiente al mapa mental. Ese es opcional. Ustedes pueden utilizar ese mismo o pueden utilizar cualquier otras imágenes, otras figuras, obviamente que conlleven toda la estructura que se les pide. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, 100% a mano, tiene que estar claro y ordenado, para lo cual ustedes tienen que elaborar, ya saben, la rotulación de la hojita con los datos que se les proporciona, inmediatamente ustedes desarrollan su tarea. En relación al contenido, deben leer las recomendaciones, deben leer también la rúbrica de calificaciones para que, obviamente, la estructura de su tarea cumpla con los requerimientos que se les solicita. Al final de todo esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema la crisis colonial y la ilustración de la semana número 1 de fecha 29 de enero del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 29 de enero, la fecha límite de entrega es el 29 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo del 2024. Tienen obviamente como es, perdón, aquí está mal, esta es la semana número 2 que corresponde, solo esa parte se ha equivocado. Corresponden a la semana número 2, tienen todavía un tiempo bastante prudencial para presentar esta tarea. Una vez que se les ha explicado qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué es lo que tienen que desarrollar, inmediatamente nosotros vamos a proceder a desarrollar el tema correspondiente a esta semana, el tema central que se ha planificado para ustedes. Inmediatamente vamos, dígame. Lice, disculpe, esa tarea es que ya nos envió. En la semana 1.
No, revisarán bien el material, por favor, revisarán bien el material, no es esa la tarea. Revisarán La bien. Recién, tarea sí es de esa, dice, Listen, pero no recién acabo de coincidió ver con el y esa es material la de tarea que apoyo. ya nos mandó. No Mm, es. No, compañeros, revisen bien. En todo caso, Sí, yo Listen, una vez que acabe la clase, voy a volver a revisar, pero este tema corresponde a la unidad 2. Déjenme ver un porque, ratito. Listen, yo ahorita estoy con el cuaderno, ya es la tarea que ya nos envió porque no coincide con el material de apoyo que sale, pero las preguntas que está ahorita, usted indicó ahorita, ya nos mandó la semana pasada. Déjeme ver un ratito. Eso. Resolvimos esta semana. Déjeme ver, puede ser que me haya equivocado el momento de abrir, pero vamos a ver. Regálenme un par de minutos nomás para poder abrir la plataforma para poder ver qué es lo que qué es lo que suscitó. A ver, verán mis compañeros, no se me despliega la plataforma todavía, pero les voy a, mm, hasta que se me cargue la plataforma, yo les voy a proyectar lo que tenían ustedes que hacer para la semana anterior, la primera semana. Ya, en cuestión de la tarea, por favor, me ayudan apagando los micrófonos, por favor. Este es la tarea número 1. Justamente aquí dice tarea número 1 de la unidad número 6. Y aquí tienen las causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España, de las juntas de las guerras de independencia. Eso es lo que nosotros vimos la clase anterior. Ustedes apenas tienen estas preguntas. Esto corresponde a a la clase anterior. Aquí mismo dice ustedes unidad 6, tema número 1. Entonces, eso es lo que ustedes tenían que hacer. Si nos vamos a la parte final, justamente como es de la semana 1, corresponde al 22 de enero del 2024. Es lo que ustedes tienen en plataforma. Este es la tarea. Ahora vamos a ver en relación al material de apoyo que se les dio la semana pasada. Vamos a ver, solo para que ustedes vean y también revisen, pero sobre todo yo ya voy a ver qué es lo que suscitó en la plataforma, porque voy a ver qué es lo que ha pasado. ¿Ya? En relación al material de apoyo que nosotros vimos la clase anterior y que de hecho está en la clase, en el video de la clase, nosotros vimos la clase anterior Independencia y Libertad. Eso es lo que nosotros vimos adicionalmente con otro material que se les proporcionó. Esto es lo que ustedes se les dio en la clase número 1. Lo que yo tengo actualmente, esto corresponde a la clase número 2. Lamentablemente algo sucede con la plataforma, no me deja entrar por el momento, pero una vez que acabe clases, yo voy a revisar qué es lo que ha suscitado. Pero ese es el tema que nosotros vimos y que ustedes deben tener muy en cuenta que nosotros vimos la clase anterior. Ahora, lo que nos toca ver es justamente lo que les acabé de mencionar. ¿Sí? Entonces, en Sí, este, Listen. En material de apoyo sí se abría eso mismo, pero en las tareas salía vuelta eso que justo nos da hoy día de la tarea número 2. Eso salía en la plataforma
en el aula virtual y yo ya hice eso y incluso ya envié también. Ya, verán, de pronto algo sucedió, de pronto algo pasó, pero en este caso ustedes ahí sí van a, por no preguntar a tiempo, ustedes debían preguntar a tiempo porque igual hay compañeros que cuando no coincide, inmediatamente ustedes me han dicho, saben que yo ya revisé y no coincide, yo de pronto algo suscitó con la plataforma y yo reviso y corrijo esa situación. Entonces ustedes eran de comunicarse, así como lo han hecho anteriormente, y decirme que esta novedad está pasando para yo corregirles. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Yo voy a tratar de corregir, voy a ver qué es lo que ha pasado, porque definitivamente como ustedes no me han dicho nada, yo pensé que todo estaba bien. Ahora, el deber que a ustedes, supuestamente lo que hoy les di, lo que ustedes pudieron observar para esta semana, si ustedes han hecho, tienen que subirle a esta unidad número 2. Y yo voy a revisar qué es lo que pasó para que ustedes completen la unidad, la tarea número 1. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes no van a perder porque simplemente lo que hacen es invertido nada más. Lo que, como ustedes la mayoría dice que ya han hecho, simplemente qué es lo que tienen que hacer. Simplemente completar ahora lo que en momento de corregir lo que les corresponde a la semana número 1. Es todo lo que ustedes van a hacer. Ya voy a ver qué es lo que ha suscitado porque ahorita en este instante no se me despliega el aula virtual. No se me despliega el Moodle, su aula virtual y no puedo observar. En cuanto se restaure la página, ya voy a hablar con secretaría, ya voy a hablar con la parte de TICS para ver qué es lo que ha suscitado para corregir ese pequeño error que se ha presentado. Por favor, yo sí les rogaría a ustedes que de pronto hay alguna novedad. Traten de enviarme cualquier novedad inmediata, se comuniquen con el teléfono para yo revisar y corregir ese tema. Por favor, me imagino que ustedes tienen un presidente de curso, ¿verdad? El presidente de curso, yo sí le voy a rogar que cualquier novedad que ustedes presenten, por favor, inmediatamente me escriban a mi celular, inmediatamente, o me llamen, y yo inmediatamente yo voy a corregir. Ahora, yo voy a proceder a continuar con el desarrollo de las actividades. Ahora, no sé cómo hayan hecho, porque prácticamente recién ahora yo les voy a proporcionar el material, de apoyo correspondientes a esta tarea, que ustedes dicen que está cambiada y que ustedes se han hecho. Justamente este organizador gráfico. Este organizador gráfico corresponde a la crisis colonial y la ilustración. Si yo me voy al material de apoyo, justamente coincide con esa parte, que es lo que yo les voy a proceder a explicar recién en esta clase. Si ustedes pueden observar en esta parte superior, ¿qué es lo que dice? La crisis colonial y la ilustración. Recién ahorita vamos a ver eso. Yo, igual ustedes, la mayoría, yo pienso que ustedes, las personas en general, aparte de lo que están ingresando a clases, ustedes revisan el video. En el video yo les puse el material que correspondía. Entonces, de pronto, si hay alguna novedad, vuelvo y repito, cualquier cosa revisen e inmediatamente, por favor, me comunican, pese a que yo voy a revisar una vez más qué es lo que ha suscitado en esta primera parte. Bueno, una vez, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda respecto a esta parte. Por favor, ahorita me pueden indicar. Yo sí me ayudo con el video cuando a veces está Claro, Lice, por cierto, la fecha del deber este deber que ya subimos, que nos va a dar recién ahora, ¿subimos con la fecha mismo que ya mandamos o con la fecha que recién nos va a dar? con la fecha que les voy a dar hoy día, hagan el favor de subir. Pueden solamente cambiar eso, por esta vez, solo esa partecita de ahí pueden cambiar. Lice, buenas noches. Disculpe una Bueno, pregunta. Lice, muchas gracias. Dígame. Mira, yo todavía no le he mandado, no le envío todavía, pero yo la primera voy a hacerla como tal, lo mandó usted y esta de aquí la hago como la número 2. Exacto. Yo ahorita vuelvo y repito, acabo clases y reviso qué es lo que ha pasado y corrijo cualquier novedad que haya. Con eso no hay ningún problema. Para los compañeros que no han hecho todavía, obviamente va a estar ya normal. Para los compañeros que ya han hecho, simplemente qué es lo que tienen que hacer,
es retirar, borrar, les da la plataforma, les da esa versatilidad que esta tarea que subieron en la unidad número 1 simplemente le borran, suben la que corresponde y esta le vuelven a subir a la número 2 y eso es todo. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Gracias, Lice. ¿Ya? Entonces, una vez solucionado este pequeño percance que se ha presentado con la plataforma, iniciamos con el desarrollo de las actividades. Y justamente ustedes ven, siempre ustedes tienen que corroborar la parte, prácticamente el título principal del material de apoyo con el título que van a tener ustedes en su tarea, en el documento de tarea, tiene que ser el mismo. Entonces, eso es, bueno, pese a que solo en esta ocasión creo que se va a suscitar porque ya voy a revisar bien todas las tareas que se encuentren subidas a plataforma. Entonces vamos a iniciar con la crisis colonial y la ilustración, que son dos temas fundamentales que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. En el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunos vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas, que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo, que en algunas regiones habría de desembocar ya en inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia que se desarrollaron en toda Latinoamérica. En cuanto al cambio de dinastía, en el siglo XVIII empezó para España con la Guerra de Sucesión, que se desarrolló durante el año 1701 a 1713. El rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono la dinastía de los Borbones. Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que el futuro de España y Francia llegasen a tener un mismo monarca, eso quiere decir que se unieran los dos imperios, inquietó a otras potencias europeas, especialmente a Inglaterra y también a Holanda, que hicieron la guerra al nuevo rey. La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado de Utrecht en el año de 1713, por el cual las potencias europeas le reconocían como rey de España, pero esta renuncia a cualquier posible derecho a la corona francesa. Obviamente ellos trataron de mantener esa hegemonía, esa división, ese poder imperial, tanto los franceses como los españoles. Esta parte de la historia es una parte de la historia negra, podríamos, por así decirlo, de España, pues en este proceso, Cristóbal Colón llegó acá al continente americano, especialmente al continente sudamericano, y que empezó todos esos procesos de viaje, 4 viajes en total de Cristóbal Colón, y que descubrieron y que prácticamente se maravillaron por todas las riquezas que habían aquí. Obviamente, España también vivió su propia guerra interna. Prácticamente, ¿qué es lo que pasó? Francia, en todos los procesos de conquista, de expansión de los reinos, al mando de Napoleón Bonaparte, invade España y prácticamente toma posesión de España, vence a los españoles. Y en este proceso toma como, coloca, perdón, a su hermano, José Bonaparte, coloca como rey interino de España. Prácticamente duraría alrededor de un año en el trono de España. Obviamente los españoles buscaban el reconocimiento de su identidad como españoles. Obviamente no aceptaron nunca estar bajo el dominio de los franceses. Entonces, estos procesos permitieron el debilitamiento económico y obviamente el debilitamiento militar de España. Es por eso que los movimientos independentistas que ya estaban estructurándose, ya tenían ese ideal, esa mentalidad de liberación, obviamente aprovecharon esta debilidad que tuvo el Imperio Español
para proceder aquí en territorio latinoamericano a todos los eventos de batallas de liberación y obviamente la derrota definitiva del imperio español, del ejército imperial español que estaba asentado aquí en el suelo latinoamericano. Entonces, prácticamente esta es una parte esencial de todos los eventos que se desarrollaron, obviamente, para alcanzar nosotros también la libertad. Si no se hubiese dado este dominio de los franceses a los españoles, prácticamente para los ejércitos libertarios en América Latina, hubiese sido un verdadero viacrucis. Recordemos que los libertadores acá tuvieron diferentes problemas económicos, sociales, culturales, demográficos. La geografía era bastante accidentada, no había suficientes caminos que pudieran comunicar a las poblaciones y otros obstáculos más que se fueron presentando, lo que no permitió, obviamente, que toda la población latinoamericana, toda la población que estaba sentada en todo lo que es el continente sudamericano, obviamente tenga un contacto fidedigno, con un contacto preciso de todos los procesos de libertad que se iba desarrollando. Es por eso que muchas de las veces los libertadores, en este caso dentro de ellos Simón Bolívar, tuvo varios reveses con los españoles, porque los mismos nativos, los mismos indígenas, muchos de ellos estuvieron unos por voluntad propia y otros a la fuerza estuvieron también apoyando a al ejército español y otros por su parte también apoyaban a al ejército libertario. Prácticamente era confuso, ellos en sí no tuvieron un ideal preciso, es por eso que muchas de las batallas, incluso el ejército libertario tuvo que retroceder y tuvo que perder muchas vidas de soldados que estuvieron obviamente estructurando todas estas milicias. En cuanto a las reformas borbónicas en América, esto es interesante, las reformas borbónicas, una vez que España recupera el control de su imperio, los españoles recuperan, se desata una serie de guerras en territorio español y obviamente vencen a los franceses, logran vencer a los franceses, retoman obviamente en este caso ya la dinastía Borbón, toma el control del Imperio Español y obviamente determinan una serie de reformas a las que se les denominó las reformas borbónicas y que fueron aplicadas en América. Y eso fue el acabose porque prácticamente recordemos que acá una vez que prácticamente ya había una pugna de poderes entre los criollos y los españoles. Los españoles obviamente eran estos ciudadanos nacidos en España y obviamente que vinieron acá al continente sudamericano. Pero los criollos eran los hijos de los mismos españoles, pero ya no nacidos en suelo español, sino nacidos en suelo americano. Por lo que una de las reformas borbónicas les consideró un escalón dentro de la sociedad inferior a los nacidos en España, a los hijos de España. Entonces, obviamente eso generó una división y obviamente una pugna de poder, que obviamente dividiría totalmente todas las estructuras dentro de las diferentes colonias en suelo sudamericano. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de guerra, lo que le llevó a sobrecargar de impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las minas, España obtenía cada vez menos oro y también plata. Felipe V emprendió la reconquista de sus colonias, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III durante los años 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político buscaban reforzar el poder real y limitar la autonomía de los grupos locales, creación de los intendentes para supervisar a los funcionarios, prohibición de que los criollos ocupasen puestos claves, reorganización territorial, nuevos límites y jurisdicciones, creación de los virreinatos de Nueva Granada durante los años 1739 y Río de la Plata durante el año 1776. Esa parte fue fundamental, esa parte fue decisiva para, obviamente, que tengan los ejércitos libertarios el triunfo sobre el ejército imperial.
En lo económico, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellos, sino que compraran todo a España. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzosas, la venta de los cargos públicos y de los títulos nobiliarios y del cobro de derechos anuales. Por ellos, la exigencia de donaciones y las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y las alcabalas, los estancos, o sea, los monopolios estatales del comercio, fueron extendiéndose a cada vez más productos, tales como el tabaco, el aguardiente, la pólvora, la sal, el mercurio y también los naipes. En relación a las alcabalas, eran el impuesto a la circulación de bienes y se cobraban hasta el último pueblo perdido de los Andes a los indígenas que salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, junto con inflexibles visitadores fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. Eso prácticamente, este modelo de administración se lo tiene hasta la actualidad. Recordemos que si ustedes ven, en la mayoría de los municipios a nivel de nuestro país, todavía se sigue grabando de determinados impuestos. No les permiten nomás a los campesinos salir a vender, tienen que pagar y todas esas cosas. Pero en este tiempo era bastante exagerado. Justamente las reformas borbónicas permitieron incluso que se desarrollaran determinados abusos desde las personas que estaban a cargo de todas estas cobranzas hacia los campesinos. Las sublevaciones indígenas se multiplicaron, en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. La más fuerte fue en Tupac Amaru, en el Perú, durante el año de 1780-1781, duramente reprimida, al igual que las revueltas de la Audiencia de Quito, México y del Alto Perú. La expulsión de los jesuitas en el año de 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y completamente entre sí, lo que aumentó la crisis económica en la región donde los jesuitas eran más importantes, Paraguay, Quito y Cusco. La ilustración en Europa, las cosas estaban cambiando, primero en las ideas. Obviamente la ilustración fue la parte fundamental en cuanto al desarrollo también del pensamiento revolucionario de todos estos pueblos, prácticamente con la incursión, la inserción de este pensamiento de la ilustración, obviamente le cambió el pensar a toda la humanidad. En Europa las cosas estaban cambiando, primero las ideas, pues de las terribles guerras de la religión entre católicos y protestantes que asolaban el continente en el siglo y medio anterior, una nueva conciencia emergía. No importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencias de opinión, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no ir a los golpes o a la guerra? Estos dos elementos, la tolerancia, respetar las creencias de los otros y la razón, a argumentar de manera lógica, clara las pruebas y así fuera necesario con experimentos científicos, dieron paso a un tercer consenso. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales. La misma enseñanza del cristianismo, todos los hijos de Dios, pero que no se había aplicado en las guerras intrarreligiosas. Y si son iguales, deben ser tratados también por igual. Estas ideas se discutieron a partir de 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezaron a conocerse como la Ilustración. Son ideas que luego se aplicaron a la educación. Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino con la razón. Y a la política, si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegiados para uno o privilegios para unos e imposiciones para otros. De ahí surgió un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. Prácticamente y empieza a aplicarse un proceso de democracia basado en el pensamiento de la Ilustración. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca, resumir todo el conocimiento humano a una sola colección de libros que llamaron la enciclopedia. En ella también se expuso
estas ideas y más conceptos sobre el Estado, el cual dijeron deben tres funciones separadas o deben contener tres funciones separadas que nosotros tenemos a nuestra actualidad en todo Estado moderno: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot defendieron estas ideas en enciclopedia y también en otros libros conexos. Estas ideas sumadas al hambre del pueblo hicieron que en 1789 estallara la Revolución Francesa, que destronó y ejecutó al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta durante el año 1793. Esto sembró el temor en todas las casas reales de Europa. Los reyes como el rey de España, Carlos IV, durante el año 1748, 1819, reforzaron el despotismo y abandonaron cualquier apertura basada en este nuevo precepto de la Ilustración. Y aquí tenemos un fragmento más en cuanto a Francia ocupa España, lo que ya les había mencionado y les había comentado anteriormente. Napoleón no se rindió para quebrar la economía británica e impedir todo comercio con Europa. Decretó el bloqueo intercontinental y como Portugal, aliado a los ingleses, se negó a perseguir a esta acción, Napoleón decidió someter por la fuerza, coaccionando a España a que invadiera Portugal. Como en efecto lo hizo, el ejército francés atravesó la península y entró sin resistencia en Lisboa el 13 de noviembre de 1807. Al día anterior, el príncipe regente Juan VI, junto con 15,000 personas, había huido por mar a Brasil, donde establecería la corte durante 15 años, mientras los ejércitos españoles estaban en Portugal. Los ejércitos franceses, con 65,000 efectivos, controlaron por completo a España por varios años. El pueblo español se rebeló contra el rey Carlos IV en el año de 1808, quien abdicó y dejó su soberanía a su hijo Fernando VII. Eso en cuanto a un pequeño extracto de lo que sucedió con España durante el proceso de ocupación. Este es el tema que nosotros hemos visto y hemos tratado durante la presente hora. No me despido de ustedes y más bien los invito a vernos en la siguiente hora correspondiente al área de inglés. Señores y señores. Gracias, Lice. Gracias, Lice.